¿Qué pasaría si te dijera que, en medio de las noches más frías y oscuras de diciembre, cuando todos se reúnen alrededor de un cálido fuego, existe una melodía aterradora que se puede escuchar al acecho? ¿Te atreverías a escucharla? Este es el tipo de historia que jamás querrías escuchar en Navidad, pero que, una vez que la conoces, no puedes dejar de preguntarte si algo similar te está esperando en tu propia vida, camuflado entre las luces brillantes y las risas de la temporada. La historia de esta noche es sobre un lugar olvidado por el tiempo, pero siempre presente en las sombras del invierno. Un pueblo tan pequeño que parecía sacado de un cuento de hadas, o mejor dicho, de una pesadilla. En este lugar, cada Navidad algo extraño sucedía, a la hora exacta en que la luna comenzaba a elevarse en el cielo, cuando el frío calaba los huesos y la nieve cubría todo, un coro extraño empezaba a sonar. Era un sonido que nadie sabía de dónde provenía, pero todos sentían en el fondo de sus corazones que algo no estaba bien. Un coro de voces que cantaban villancicos, pero con una armonía tan macabra que hacía que el alma se te helara. No era un grupo de niños ni ancianos, sino algo mucho más inquietante, espíritus que vagaban entre los vivos. Espíritus de aquellos que, por alguna razón, no encontraron descanso en la Navidad. Este coro estaba formado por los fantasmas de personas que habían muerto en Navidad años atrás, víctimas de tragedias que habían sido olvidadas por el paso del tiempo. Nadie sabía quiénes eran, ni qué los había llevado a su destino fatal. Solo se escuchaban sus canciones, hermosas melodías que, al principio, parecían tranquilizadoras, pero que, al escuchar con más atención, revelaban historias de dolor, sufrimiento y traición. Cada nota parecía vibrar en las paredes de las casas del pueblo, y cada vez que alguien trataba de acercarse al origen de esa música, se encontraba con la nada, con un frío aún más intenso y un silencio mortal. Nadie se atrevía a hablar de eso abiertamente, pero todos sabían que las desapariciones ocurrían con más frecuencia cada Navidad. Personas que, como si estuvieran bajo un hechizo, salían a caminar en medio de la nieve para nunca regresar. Se decía que las voces del coro las llamaban, que los espíritus las atraían hacia su oscuro rincón del bosque, donde el hielo cubría hasta los árboles más viejos. Allí, en ese bosque maldito, las almas perdidas se unían al coro, eternamente condenadas a cantar las mismas trágicas melodías. Pero lo que nadie sabía era la verdadera historia detrás de estas almas. Se decía que cada uno de esos fantasmas tenía una historia que contar, una tragedia que había marcado su vida en el pasado, algo tan terrible que no podían descansar en paz. Como si fueran marionetas de un destino cruel, los espíritus se veían obligados a revivir sus últimas horas, condenados a cantar sobre sus muertes, sobre los secretos que habían quedado enterrados con ellos. Había un joven llamado Arbor, que había muerto en un incendio en la vieja iglesia del pueblo mientras trataba de salvar a su hermana pequeña. O Mary, una madre que, tras perder a su hijo en un accidente durante una celebración navideña, se quitó la vida por la culpa que la atormentaba. Todos ellos formaban parte de ese coro macabro, unidos por el dolor y la tragedia que les había tocado vivir. A medida que las canciones del coro resonaban en las noches de Navidad, los residentes del pueblo sentían una extraña presión en sus corazones. Algunos de ellos intentaron, en su juventud, desentrañar el misterio del origen de estos espíritus, pero al acercarse al bosque, las voces se volvían más intensas, más urgentes, como si les estuvieran advirtiendo de que no se adentraran en ese lugar. Otros, como el anciano William, siempre repetían la misma advertencia: nunca sigas el canto. Nunca sigas el eco. Nadie entendía exactamente a qué se refería, pero en su mirada había algo que ponía los pelos de punta. En una de esas noches, una familia se mudó al pueblo. Los Beston, recién llegados de la ciudad, no sabían nada de las historias que rondaban sobre aquel lugar. Pensaron que sería el escenario perfecto para un nuevo comienzo, lejos del bullicio urbano y la monotonía. Nadie los advirtió sobre el coro, ya que el pueblo pensaba que, como siempre, los nuevos no durarían mucho allí. Pero los Beston no se asustaron, al menos no al principio. El primer diciembre que pasaron en la casa, todo parecía normal.
El árbol de Navidad estaba adornado con luces brillantes y los niños, excitados, jugaban en la nieve. Sin embargo, cuando llegó la noche, un extraño sonido comenzó a colarse por las rendijas de las ventanas. Al principio, pensaron que era el viento, pero a medida que se intensificaba, comenzaron a reconocer las melodías de villancicos, como un eco lejano. El primer villancico que escucharon no les pareció extraño. Era una canción navideña común, algo nostálgico pero agradable. Sin embargo, algo cambió cuando la melodía comenzó a distorsionarse, como si estuviera pasando por una tormenta de viento o agua. La voz de la soprano se transformó en un susurro inquietante, y las armonías parecían volverse más sombrías. Los niños, en su inocencia, se asomaron por la ventana, buscando con la mirada el origen de esa música, pero todo lo que encontraron fue el oscuro bosque que rodeaba la aldea. Nadie había oscilado en las ramas de los árboles, y sin embargo, el coro seguía cantando, cada vez con más fuerza. Esa misma noche, la hija menor de los Weston, Lily, desapareció. Nadie la vio salir, pero su abrigo estaba en el umbral de la puerta, como si hubiera salido caminando en trance, siguiendo las voces. Los Weston, aterrados, comenzaron a recorrer el pueblo en busca de su hija, preguntando a todos si la habían visto. Nadie tenía respuestas. Sin embargo, aquellos que se atrevieron a acercarse al bosque afirmaron haber escuchado la voz de Lily, acompañada de otros susurros y cantos. Y así, la familia Weston se vio envuelta en una espiral de horror que cambiaría su vida para siempre. La historia de los Weston es solo una más entre muchas que se han perdido en el tiempo. Nadie sabe si Lily fue la última en unirse al coro de los espectros navideños, o si ella misma se convirtió en una de las voces que siguen cantando desde la oscuridad, atrapada en su propia tragedia. Lo que sí es seguro es que, desde esa Navidad, el canto del coro nunca ha dejado de sonar en el pueblo. Cada vez que alguien se atreve a acercarse al bosque, susurros se escuchan en la distancia, como un llamado, como una advertencia. Si alguna vez escuchas sus melodías, te lo advierto, no sigas el canto. Y sobre todo, no te acerques al bosque, porque si lo haces, podías ser tú el próximo en unirte al coro, y nunca regresar. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y compartirla. Déjame en los comentarios qué piensas de estos espectros navideños. ¿Te atreverías a acercarte al bosque? Y si quieres escuchar más relatos como este, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las próximas historias.